Que este año el Señor nos ha dado una palabra en el libro del profeta Amós, capítulo 9, del verso 11 en adelante, versículos 11 al 15. Si Audiovisuales puede apoyarnos proyectando el versículo, la cita bíblica que el Señor nos ha dado como promesa para este año, que de acuerdo a lo que el Señor nos ha guiado es el año de la restauración. Amós capítulo 9, versículos del 11 al 15. Y para quienes toman nota en sus cuadernos, en sus celulares, en sus agendas, esta enseñanza puede titularle Promesa de Restauración. Si ya lo tiene conmigo, por favor diga amén. Dice la palabra del Señor: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. Hago un paréntesis aquí, diga conmigo: y todas las naciones que Dios ha llamado para que sean suyas. Amén. Dice el versículo 12: el Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Versículo 13: llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos. Comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Esta es la promesa que el Señor nos ha dado para este año 2020, y por eso hemos declarado que el 2020 es el año de la restauración. Y cada vez que leemos este pasaje, o por lo menos me ha sucedido a mí, quedo impresionado. Yo, wow, qué promesa tan maravillosa, qué promesa tan poderosa. Y en esta mañana eh, vamos a iniciar el estudio de la restauración, pero quiero que en este servicio hagamos un ejercicio de poder entender el contexto en el cual fue escrita esta promesa. El contexto del profeta Amós, del tiempo que se vivía en el reino del norte, a quien va dirigido este libro, este mensaje, es decir, Israel, para que podamos encontrarle mayor sentido a esta promesa. Porque si la leemos a simple vista, todo lo que dice es bueno, amén, y todo lo que dice es maravilloso. Pero en esta mañana vamos a hacer un ejercicio de reconocer el contexto histórico y algunos elementos, porque toda la palabra de Dios, dice la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra. Y a veces nosotros nos quedamos allí con el texto, pero cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y profundizamos en ellas, encontramos un valor y una riqueza en cada coma, en cada punto, en cada pregunta, en cada elemento que se menciona en la palabra de Dios, porque hay unos elementos que son simbólicos, pero que tienen un sentido para nuestra vida. A veces aquellos pasajes de la Biblia que tienen que ver con genealogías, con hechos históricos, son esos pasajes que rápidamente pasamos o evitamos leer,
Pero resulta que cuando nosotros los conocemos y los comprendemos, entendemos el sentido verdadero de la promesa. Y nosotros no podemos entender en qué consiste esta restauración si no entendemos primero cuál era la condición de Israel en tiempos del profeta Amós. Y es que todo proceso de restauración comienza a partir de un diagnóstico en el que identificamos el estado de aquello que necesita ser restaurado. Hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que necesita ser restaurado? ¿O por qué consideramos que algo necesita ser restaurado? ¿Por qué? Porque se ha dañado, porque no está funcionando correctamente. Y nosotros en nuestra vida debemos ser conscientes de aquellas cosas que no están funcionando bien. En la iglesia como congregación debemos identificar aquellas cosas que no están funcionando bien. En nuestra casa necesitamos evaluar y revisar de qué manera estamos trabajando y construyendo nuestra casa, porque en ocasiones hay cosas que no están bien y necesitan ser restauradas. En nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra vida personal, debemos reconocer que hay cosas que han sido lastimadas, heridas y necesitan ser sanadas. Pero para que podamos entender cómo sucede y cómo es necesario que se dé el proceso de restauración, yo necesito primero identificar qué debe ser restaurado. O en otras palabras, qué es lo que no está funcionando como debería funcionar. Qué promesa tan maravillosa. Dice, en aquel día restauraré la casa caída de David. Eso nos permite entender que la casa de David, ¿cómo estaba? Caída. En otras versiones dirá la choza, en otras versiones dirá la carpa, en otras versiones dirá el reino caído de David. Y es que este pasaje no solamente habla acerca del tabernáculo de David, que no fue el mismo tabernáculo de Moisés, ni tampoco el templo de Salomón, hijo de David. Hubo algo especial que ocurrió en tiempo del reinado del rey David. Pero además de esto, si nosotros estudiamos otros pasajes de la palabra de Dios, entendemos que la casa de David no se refiere exclusivamente a Israel, o no se refiere exclusivamente a David, sino que también es una promesa mesiánica. Porque Jesucristo, que es descendiente de David, es rey por siempre y para siempre. Por eso esta promesa también nos incluye a nosotros. Porque hoy nosotros, por medio de Jesucristo, como leíamos en el devocional con los servidores esta mañana, en Colosenses el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Por eso tenemos una nueva vida. Es inevitable que estemos en las manos de Dios y nuestras vidas no sean restauradas. Vamos a ser restaurados, porque ese es el propósito del plan de salvación, restaurar todas las cosas. El propósito de Dios con su creación es restaurarla. El Señor quiere restaurar tu vida y mi vida. El Señor quiere restaurar su iglesia, quiere restaurar su pueblo, porque Él quiere hacer de todas las naciones de la tierra un solo pueblo. Pero allí no termina todo. Mientras recordaba pasajes de la palabra que hablan acerca de restauración, incluso Dios prometió hacer un nuevo cielo y una tierra nueva. Restauración. Dice, de las ruinas la reedificaré. Y es que restaurar implica reconocer el estado actual de las cosas. Las cosas no podemos ocultarlas, no podemos negarlas, ni podemos tratar de taparlas o cubrirlas. Nosotros necesitamos ser honestos y sinceros en el diagnóstico acerca de nuestras vidas, acerca de nuestras familias o lo que necesite ser restaurado. El Señor dice de las ruinas. Él conoce el estado de tu corazón, Él conoce el estado de mi corazón, Él conoce el estado de su iglesia, Él conoce el estado de su creación. Y
dice, de allí voy a hacer algo nuevo. Por eso es tan importante que nosotros nos tomemos el tiempo para relacionarnos con Dios. Para muchos venir a la iglesia es un ritual, una ceremonia de domingo a domingo. Pero resulta que nuestra relación con Dios es personal, es individual y debe ser permanente. Porque resulta que mientras algunos consideran que venir a la iglesia es cantar 4 o 5 canciones y escuchar un sermón de unos 40 minutos, y cuando predica el hermano Sebastián 1 hora y 15. Realmente cuando nos exponemos a la presencia de Dios, Dios está haciendo un trabajo en nuestro corazón, está preparando un terreno que necesita ser restaurado para que en el momento indicado podamos entonces, como aprendíamos ayer en el ayuno, poder sembrar y cosechar el fruto de lo sembrado. Por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos. Por eso es tan importante orar, por eso es tan importante conocer la palabra. Porque en la medida en la que nosotros le conocemos, aprendíamos hoy también en el devocional, que en la medida en la que nosotros conocemos a nuestro Creador, no sé si los de la alabanza recuerdan que decía la palabra, nos revestimos de la nueva naturaleza. Ser restaurados implica quitarnos el viejo vestido que está viciado porque es un vestido pecaminoso y terrenal, y ahora que estamos escondidos con Cristo en Dios, nos ponemos un nuevo vestido, y ese nuevo vestido son la pureza, el amor, la misericordia, la mansedumbre. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y necesitamos quitarnos lo terrenal para revestirnos de lo celestial. Por eso usted y yo necesitamos disponernos, entregarnos en las manos de nuestro alfarero. Dice, de las ruinas la reedificaré. Claro, la reedificaré. ¿Por qué? Porque estaba en ruinas, porque estaba destruida y necesita ser reedificada, levantada. Dice, y restauraré su gloria anterior. Cuando estudiamos este pasaje de Amós, observamos que hay algunas cosas que Dios hará y hay unas que nos corresponden a nosotros. Pero esas cosas que nos corresponden a nosotros solamente vendrán cuando Él haya hecho las que le corresponden a Él. Por eso el primero dice, restauraré, levantaré, reedificaré, cumpliré estas cosas, y entonces llegará el día en el que ustedes regresarán, el día en el que ustedes volverán a sembrar, el día en el que ustedes volverán a cosechar. Pero nosotros no podemos pretender hacer lo que el Señor espera que hagamos sin antes haber sido restaurados. Y eso tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro llamado y servicio en el Señor. A veces queremos hacer las cosas de manera inmediata, pero todos necesitamos entender que antes de llevar a cabo aquellas obras que Dios dispuso de antemano para que nosotros las pongamos en práctica, necesitamos ser restaurados y preparados. Amén. ¿Para qué? Para que en el momento en el que demos fruto, sea un fruto que perdure. Si nosotros no hemos sido restaurados y no nos hemos capacitado, cuando demos fruto, corremos el riesgo de que sea un fruto que no permanezca. Un fruto que no sea como el fruto que Dios quiere que nosotros demos, que sea abundante y permanente. Por eso el Señor sabiamente, culminando el año 2019 en el último ayuno, nos dijo que nos iba a restaurar para que pudiéramos dar fruto en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Cuando nosotros somos restaurados y preparados, entonces estamos en la capacidad de dar fruto en todo tiempo. Vamos a hacer un estudio entonces del contexto
de este libro y del profeta Amós. Yo sé que este tipo de enseñanza requiere y demanda de nosotros atención, disposición, porque vamos a leer varias cosas que tienen que ver con el contexto histórico, social, político de Israel en ese entonces, pero como le decía al principio, nosotros tenemos que aprender a sacar de lo histórico, de lo literario, de aquellas cosas que Dios permitió que quedaran allí escritas, y como fueron escritas, sacar esos tesoros que están allí para que podamos tener una mayor comprensión de lo que el Señor nos quiere transmitir. Amén. Entonces, en primera instancia, quiero compartirles que el libro de Amós, o el profeta Amós, pertenece a un periodo que corresponde al reinado del rey Jeroboam II. Usted puede leer allí en los libros de los reyes y las crónicas, puede conocer esta historia y puede entender el contexto en el que se encontraba Israel. Luego de que el rey Salomón muere y es sucedido por uno de sus hijos, se da una división del reino. Y entonces ahora ya no es un reino, sino son dos. 10 tribus se unen y convierten o se organizan de tal manera que son conocidos como el reino del norte y corresponde a Israel. Y por otra parte queda Judá, que se convierte en el reino del sur. Entonces, a partir de este momento ya el pueblo del Señor no tiene un rey, sino que se convierten en dos pueblos que cada uno tiene su propio rey. El primer rey que tuvo el reino del norte, es decir, de Israel, fue el rey Jeroboam. En tiempos del profeta Amós, no es este mismo Jeroboam, por eso este se le conoce como Jeroboam II. Del rey Jeroboam I, por decirlo así, al rey Jeroboam II, pasan alrededor de unos 13 reyes, contando el primer rey Jeroboam. Entonces, posiblemente esto sucedió durante el reinado del rey Jeroboam II en Israel y el rey Usías, rey de Judá, más o menos en el año 760 o 750 años de Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca del profeta Amós para que podamos entender por qué Dios quiso llamarlo para esta tarea tan importante y el mensaje que debía entregarle por medio de él al pueblo de Israel, la nación del norte. El profeta Amós vivía en Tecoa. Tecoa está ubicada en el límite del desierto de Judá, en la frontera entre el reino del norte y el reino del sur. O sea, Tecoa estaba en medio de los dos. Hace parte de Judá, pero está en la frontera entre los dos reinos. El llamado del profeta Amós es atípico, al igual que el del rey David. Recuerda usted que David no era descendiente de Saúl. ¿Qué era David? ¿Quién era David? Hijo de Isaí, y era un pastor de ovejas. Cuando nosotros pensamos en el profeta Amós, inmediatamente pensamos en sacerdocio, pero resulta que Amós era un hombre que se dedicaba a cuidar ovejas y además de esto se dedicaba a cultivar la tierra. O sea, en otras palabras, era un ganadero y era un agricultor. Entonces, así como el Señor llamó a David de entre las ovejas, Amós no era un hombre dedicado al sacerdocio, sino al trabajo del campo, pastoreando ovejas y cultivando higueras sicómoros, dedicándose a una práctica muy común en su época que consistía en la punzación de higos. Punzaban los higos en esa época. Y entonces me puse a investigar un poquito más acerca de por qué punzaban los higos y encontré algo precioso y maravilloso que quiero compartir en esta mañana. El proceso de punzar los higos
tenía como objetivo acelerar la maduración del fruto. Por eso llega un momento en esta promesa donde el Señor dice que los que siembran alcanzarán a los que cosechan. Amós entendía esto porque él conocía un proceso con el que podían lograr que se acelerara el proceso de maduración de los higos. Nosotros a veces tenemos en poco algunas tareas que Dios realiza con nosotros fuera de la iglesia, pero esas tareas que nosotros hacemos fuera de la iglesia son las que Dios utiliza para enseñarnos el proceso espiritual que está desarrollando en nuestras vidas. Por eso un día el Señor tiene que sacar de su casa a Jeremías y le dice: ve a la casa del alfarero. Porque a través de una actividad que parece poco espiritual, el Señor quería enseñarles que así como el alfarero tiene el poder para restaurar una vasija de barro, Dios tiene el poder para restaurar a su pueblo. Entonces este proceso de punzar los higos aceleraba la maduración del fruto y aumentaba el tamaño de este. O sea, no solamente maduraba más rápido, sino que crecía más y lo hacía más dulce. Quiero decirle algo y no le voy a decir así dice el Señor, pero en ocasiones es necesario que nos puncen para acelerar nuestro proceso de maduración, que crezcamos y seamos más dulces. ¿Cuántos quieren ser punzados por el Señor? Yo creo que esas cosas a veces no decimos amén. Pero sabe que Jorge Castilla, que nos compartía la semana pasada con respecto al lenguaje del amor de Dios, nos decía que generalmente nosotros no le decimos al Señor: Señor, llévanos al desierto, Señor, pásanos por el proceso. No, nosotros queremos la promesa de restauración, la promesa de restitución, la promesa de bendición, la promesa en la que el Dios nos dice: te voy a levantar y te voy a llevar y voy a hacer de ti una gran nación. Pero a veces no entendemos que para que todo eso se materialice, primero tenemos que ser punzados y procesados. ¿Alguien se siente en estos momentos punzado o procesado? Es posible que algunos de nosotros, si no, creería que todos de alguna manera estamos siendo procesados por el Señor. Pero saben que este proceso, aunque duele, nos permite crecer, nos permite dar fruto y ser más dulces. Amén. Entonces, Amós, el profeta, que era ganadero y que era agricultor, se dedicaba a una actividad muy usual de la época, que era punzar los higos para que maduraran más rápido, para que crecieran más, es decir, tuvieran mayor tamaño y además de eso pudieran dar más dulce. Entonces, eso es importante aclararlo, porque la experiencia laboral de Amós no le impidió cumplir fielmente el llamado del Señor. Algunos consideramos en ocasiones que por tener un trabajo fuera de la iglesia no somos útiles en las manos de Dios, o Dios no puede usarnos. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios personas que Dios llamó para el sacerdocio y tiempo completo servían al Señor a través de todas las ceremonias que se llevaban a cabo en el templo. Pero también vemos hombres llenos del poder de Dios, como por ejemplo un Daniel, que también es reconocido como profeta y trabajó para el imperio ¿de quién? De Babilonia, y trabajaba desde un entorno público y político, y allí fue profeta de Dios. Vemos el caso de Amós, que era un hombre acostumbrado a trabajar con las vacas, con las ovejas, con los toros, y además de eso a cargar seguramente costales de higos y de todo lo que sembraba, y Dios lo utilizó para darle un mensaje al rey Jeroboam II y a Israel en un momento muy crítico de este reino. No tengas en poco tu profesión, no tengas en poco
lo que Dios te ha permitido desarrollar como arte u oficio, porque allí a través del ejercicio de ese arte, de ese oficio, de esa profesión, Dios te puede usar y te va a usar y además te va a preparar si en algún momento quiere llevarte a otra instancia en tu ministerio, pero no tengamos en poco el trabajo que tenemos, porque muchas veces quisiéramos dejar botado nuestro trabajo para estar sirviendo en la iglesia cuando Dios nos necesita allá afuera para que podamos compartir esa dulzura, esa madurez que el Señor nos ha permitido desarrollar a través del oficio que desarrollamos. Amén. Así que la experiencia laboral de Amós como ganadero, como agricultor, no le impidió llevar a cabo fielmente su llamado. A veces, o queremos dejar nuestro trabajo porque queremos dedicarnos al Señor, no porque sea malo el deseo, sino que a veces no es el momento. O en ocasiones no estamos dispuestos a aceptar el llamado porque no somos capaces de soltar eso que Dios nos ha dado. Tenemos que ser muy sabios porque se pueden presentar las dos situaciones. Aquellos que consideran su profesión como un obstáculo para servirle a Dios, o aquellos que por causa de su profesión no aceptan el llamado que Dios les ha hecho. Pero tanto a los unos como a los otros nos ama Dios y con todos trabaja el Señor. Amén. Vamos a continuar. Amós inicia su mensaje contra Israel desde Betel. Betel queda en Israel. Es el lugar en el que el primer rey del norte, Jeroboam, que ya lo mencionamos y lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 12 y 13 en adelante, cuando empezamos a encontrar al profeta Elías, dice, establece una adoración ilegítima a Dios. Yo no sé si usted conoce un poco la historia, pero cuando Jeroboam es nombrado rey de Israel o rey del reino del norte, eh, Jeroboam en su temor de que el pueblo que estaba conformando como el reino del norte le fuesen infieles y dieran lealtad al rey del sur, al rey de Judá de ese entonces, él dijo, voy a resolver este problema de la siguiente manera. Él llamó a sus consejeros y sus consejeros le dijeron, como toda la adoración se realiza en Jerusalén, es decir, en Judá, entonces hagamos un prototipo de lo que sucede allá. Allá se daba la verdadera adoración, pero nosotros podemos hacer, no sé si cambió un poquito como el sonido, ¿no? Allá afuera se escucha normal, yo siento como más eco, no sé si cambiaron la configuración. Pero entonces Jeroboam lo que dijo es, voy a resolver esta situación para que el pueblo del norte no tenga que ir al sur a adorar al Señor en el templo que se edificó y que quizá estando allí den su lealtad al rey de Judá, descendiente de David, entonces yo les voy a hacer aquí un prototipo. Construyó 2 templos y empezó a decir, ¿quién quiere ser sacerdote? Yo, bueno, venga acá, yo lo voy a ordenar. ¿Usted también quiere? Yo también lo voy a ordenar. Y empezó a ordenar como a él le pareció sin tener en cuenta los requerimientos que Dios había establecido para que una persona pudiese servir en los oficios del templo. Todos sabemos que el sacerdocio en el antiguo pacto se ejercía bajo un linaje que era el linaje de la tribu de Leví. Aquí ya no importaba si era de Leví o no era de Leví, si tenía llamado o no tenía llamado. ¿Quiere servir? Hágale. Sacerdote, sacerdote, sacerdote. Y cada quien empezó a practicar la adoración a su manera. Una adoración ilegítima. Y me llamaba mucho la atención porque una de las primeras cosas que hace el rey Jeroboam en su reinado es construir 2 templos y en cada uno de estos templos puso un becerro. Cuando le hablo de becerro, ¿qué recuerda usted? Lo que sucedió en el desierto mientras el hombre de Dios, Moisés, subía al monte a hablar con Dios mientras recibía su instrucción. Mientras Moisés estaba en el monte hablando con Dios, Aarón, con el ánimo de complacer al pueblo, les dice, hagámonos nuestro propio Dios. ¿Y qué hicieron?
trajeron todas las joyas y todo el oro que tenían y construyeron y fabricaron entre ellos un becerro de oro. Y cuando Moisés va bajando, ve que están haciendo fiesta, ceremonia y están alegres, pero estaban adorando a un becerro de oro. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Y es que cada vez que nosotros no queremos hacer las cosas a la manera de Dios, tarde o temprano caemos en idolatría. O en idolatría de nosotros mismos, o en idolatría de los dones que hemos recibido, o en idolatría del ministerio que el Señor nos ha entregado, o en idolatría de los bienes que tenemos, o en idolatría del trabajo que tenemos, o en idolatría de la familia que tenemos, o en idolatría de lo que sea. Porque si nosotros no adoramos a la manera de Dios, entonces estamos generando una falsa adoración. Aquí ya empezamos a encontrar un problema raíz del reino del norte, y era que había falsa adoración. Por eso es que comienza diciendo Amós capítulo 9 versículo 11: restauraré la choza caída de David. Porque era necesario y es necesario aún en estos tiempos que la adoración sea restaurada. Por eso cuando iniciamos el tiempo de alabanza, o más bien cuando lo estábamos terminando, mi invitación era: adora a Dios. Si no lo conoces, dile: Señor, quiero conocerte. Porque nosotros necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos quieren ver una restauración en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver una restauración en sus familias? ¿Cuántos quieren evidenciar una restauración en sus negocios, en sus finanzas, en sus trabajos? ¿Cuántos? Yo creo que ese es el deseo de todos los seres humanos. Pero resulta que nosotros a veces queremos experimentar la restauración de todas las áreas de nuestra vida sin restaurar la primera, y es nuestro corazón y nuestra relación con nuestro Creador. Antes de que Dios trabaje en el corazón de tu esposo, antes de que Dios trabaje en el corazón de tu hijo, antes de que Dios trabaje en el corazón de tus padres, si Dios te ha traído aquí es porque quiere comenzar contigo y conmigo. Porque nosotros siempre estamos atribuyendo nuestro estado por lo que los demás hacen. Y resulta que si nosotros estamos restaurados, nosotros tenemos paz. Y en la medida en la que nosotros somos sanados y restaurados, esa sanidad también empieza a afectar o empieza a impactar la vida de los que están a nuestro alrededor, porque ellos lo perciben. Entonces, dejemos de culpar a los demás y más bien concentrémonos en lo que Dios quiere hacer con cada uno face to face. Amén. Y mire que apenas estamos estudiando la vida del profeta Amós. Todavía no hemos estudiado la historia que vivió el reino del norte, el reino de Israel, durante esos 13 periodos de reyes diferentes. Entonces, lo primero que vemos es una adoración ilegítima. Desde que el rey Jeroboam, el primer rey de Israel, ordena sacerdotes de manera ilegítima, sin tener en cuenta los parámetros dados por Dios. Ya para el tiempo de Amós, el rey de Israel es el rey Jeroboam segundo y el sacerdote se llama Amasías. Jeroboam segundo ha desarrollado gran poder y riqueza en ese entonces a los ojos de los hombres. Sin embargo, a los ojos de los profetas es considerado uno de los peores reyes que ha tenido la historia de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que este rey Jeroboam segundo promovió la idolatría en Israel, impulsó al pueblo a pecar contra Dios. Jeroboam se convirtió en un rey injusto,
porque aunque se había enriquecido y tenía mucho poder, se practicaba la injusticia de los poderosos y de los ricos contra los que eran pobres. Ahorita se lo voy a explicar. Jeroboam se convirtió en un rey injusto, idólatra e insensible a la necesidad de los pobres. Resulta que en Levítico capítulo 19, Dios le da una orden al pueblo y les dice que ellos no deben cosechar todo lo que la tierra produjo. Dios les dice, ustedes deben cosechar hasta cierto punto y de ahí para allá van a dejar esa tierra para que los extranjeros y los pobres puedan ir a recoger y de manera digna puedan encontrar su sustento. De manera tal que no tengan que pedir limosnas ni rogar para poder tener que comer. ¿Y sabe qué sucedió con el pueblo de Israel? Se enriqueció, se volvió poderoso y entonces los ricos se hacían cada vez más ricos y no les importaba si el que estaba al lado tenía alguna necesidad y podía ser suplida a través de la riqueza que tenían, que habían podido desarrollar. Había injusticia, diga conmigo, injusticia. Dios en Levítico le dijo al pueblo, no cosechen todo, dejen que los pobres puedan acceder a un pedazo de su terreno, de lo que ustedes han sembrado, para que ellos busquen alimento y no tengan que pedir limosna. Y aquí esto se había olvidado. O sea que aquí no solamente vemos adoraciones a becerros, sino también vemos una fuerte idolatría hacia el dinero. Personas que simplemente se enfocaban en tener cada vez más dinero, sin entender que Dios nos bendice económica y materialmente para que podamos no solamente suplir nuestras necesidades, sino para bendecir a los que están pasando por necesidad. El Señor lo dice a través de las cartas de Pablo, simplemente es un tema de igualdad, para que el que cosechó mucho no le sobre y al que cosechó poco no le falte. De manera tal que Dios a unos nos permite prosperar espiritualmente para que con nuestra riqueza espiritual podamos saciar la necesidad espiritual de algunos, y los que Dios por su soberanía les permite abundar materialmente puedan suplir para la necesidad de los que tienen necesidad en el área material. Amén. Vamos a seguir porque si no entonces nos dan aquí las 2 de la tarde y no quiero. A menos de que ustedes estén dispuestos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito acerca de Tecoa. ¿Se acuerdan qué era Tecoa? La ciudad donde vivía el profeta Amós, que quedaba ¿en dónde? En Judá, en la frontera entre el reino de Judá y el reino del norte, el reino de Israel. Resulta que en hebreo Tecoa significa sonar de alarma, sonido de trompeta. Tecoa es una ciudad que pertenece al territorio de Judá, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, y es la tierra, por ejemplo, de Ira, uno de los valientes de David, que se menciona en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 26, y también la tierra del profeta Amós, según lo menciona el libro de Amós en el capítulo 1, donde dice que Amós era de Tecoa. La ciudad Tecoa, estaba ubicada en una colina en el desierto de Tecoa. Eso está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Lo que le permite tener la vista a Belén, al monte de los olivos, al mar muerto y a los montes de Moab. Y servía como punto de referencia para dar previo aviso de los pueblos, de posibles pueblos invasores. El rey Roboam, rey de Judá, en su momento, fortificó Tecoa debido a su ubicación estratégica. Y como dato curioso, resulta que cuando se está restaurando los muros de Jerusalén, son los ciudadanos de Tecoa los que ayudan a Nehemías a reconstruir las murallas. Hago un paréntesis aquí, porque eso está en la palabra del Señor. Los ricos de Tecoa no quisieron ayudar a Nehemías. Los que ayudaron fueron los ciudadanos comunes y corrientes. Ayudaron a Nehemías a reconstruir
las murallas. Entonces Tecoa estaba en un lugar alto que permitía ver. Eso nos permite entender por qué el Señor llama al profeta Amós, o llama a Amós, siendo ganadero y agricultor, como profeta. Y nosotros debemos aprender a valorar el llamado del profeta, porque a veces el profeta ve lo que otros no están viendo. Y necesitamos entre nosotros profeta. Amén. Vamos a hablar ahora sí del contenido del libro de Amós. Es un mensaje dirigido al reino del norte. Hasta aquí yo creo que ya podría ser un quiz. ¿Cuál es el reino del norte? Israel, ¿sí? Que está conformado por 10 tribus. Obviamente ahí no entra Leví porque los de Leví no se les entregó ningún territorio. Y la otra tribu es la tribu de Judá, que se convierte en el reino del sur. Entonces el mensaje va dirigido al reino del norte. Ahora, pregunta hasta aquí si usted me ha prestado atención. ¿De dónde era el profeta Amós? ¿Del reino del norte o del reino del sur? Era del reino del sur. Y Dios lo saca de su tierra y lo lleva al reino del norte para que le hable al rey Jeroboam. Y a veces es necesario que agentes externos a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra vida, vengan a hablarnos de parte de Dios para que podamos entender que de parte de Dios hay total imparcialidad en lo que nos está diciendo. Es más, cuando el profeta Amós llega a Israel, el sacerdote Amasías lo manda a expulsar porque no está de acuerdo con recibir el mensaje que el profeta Amós trae. Y nosotros necesitamos aprender a recibir con humildad lo que Dios nos quiere decir, aun cuando sea una exhortación. Amén. A nosotros nos gusta recibir el mensaje de que Dios nos va a restaurar, nos va a levantar y que vamos a cosechar muy rápido y que vamos a dar fruto en enero, en febrero y en marzo. Pero resulta que así como el Señor nos dice eso, también nos está diciendo en esta mañana que dejemos la idolatría y que dejemos el amor al dinero. Con esos 3 amenes yo quedo tranquilo. Bien, entonces el libro del profeta Amós hace parte del grupo de los libros considerados como libros proféticos, usted lo sabe. Adicionalmente se ubica en la sección de los 12 profetas menores. Aclaro aquí para que podamos aprender todos. Cuando nos hablan de profetas mayores y profetas menores, pensamos que cuando se menciona a los profetas menores es porque fueron de menor importancia. Realmente tiene que ver es con la extensión de los libros. Los libros más extensos como Isaías, como Ezequiel, son considerados los profetas mayores, pero por la extensión de su contenido. Pero los profetas menores, ¿como cuáles? Como Amós, ¿como cuál más? Oseas, ¿como cuál más? Miqueas. Son considerados profetas menores no porque lo que dijeron no era importante, de hecho lo que dicen es supremamente importante. Lo que sucede es que son relatos o libros más cortos. Entonces, encontramos que el libro del profeta Amós está ubicado dentro de los 12 libros de los profetas menores y como le decía hace un momento, el que sean considerados profetas menores no hace alusión a su valor e importancia, sino al número de capítulos, es decir, la extensión de estos libros. El libro de Amós está dirigido al reino del norte, es decir, a Israel. Sin embargo, el mensaje profético de Amós es particularmente diferente al mensaje dado por otros profetas, ya que Amós inicia su discurso anunciando un mensaje a las naciones vecinas. ¿Cómo así? Él está hablando, él es enviado para hablarle al rey de Israel, pero comienza hablando de las naciones que están alrededor de Israel. Eso nos permite entender por qué el Señor al final da una promesa de restauración, no solo para Israel, sino para todas las naciones que Él ha llamado para que sean
suyas. Él dio un mensaje en contra de las naciones que estaban alrededor de Israel, anunciando el pecado o condenando el pecado que ellos practicaban, pero con el propósito de decirles al final que aún para esas naciones vecinas también hay promesa de restauración. A veces hay personas que nosotros decimos, uy Señor, llévatelas porque ese hombre o esa mujer sí es muy mala. En cambio yo estoy aquí en la iglesia. Y resulta que a esos hombres y esas mujeres también el Señor quiere restaurar. Amén. Por eso si usted tiene un vecino o una vecina que a veces le gusta hacer escándalo, usted ore por esa persona. Diga, Señor, le voy a compartir el evangelio para que también llegue a la iglesia. Para que entonces el sábado se acueste temprano y salgamos juntos para la iglesia el domingo. Amén. A veces vemos como un problema en nuestras vidas las naciones vecinas y resulta que nosotros ahora tenemos a Cristo para que nosotros afectemos a las naciones vecinas. Amén. Porque ellos se convertirán a nosotros y no nosotros a ellos. Vamos a ir culminando esta parte. Aclaro, esta parte. Ya vamos a ir culminando. Dice que el mensaje profético de Amós comienza dirigido hacia las naciones vecinas y posteriormente dirige su mensaje a Israel. En la primera parte, Amós confronta a las naciones vecinas y a Israel con el pecado que han practicado. En el caso de las naciones vecinas, el Señor condena su violencia. Eran pueblos que todo el tiempo estaban tratando de ¿qué? De destruir a la nación de Israel, al pueblo de Israel, siempre y con violencia. Eran pueblos violentos. Y en cuanto a Israel, el Señor, el mensaje de Amós, se enfoca en la injusticia que los ricos muestran hacia los pobres, a los cuales venden como esclavos. Y entonces se pregunta el Señor a través del profeta Amós, no puedo creer que este pueblo es el mismo que yo saqué de Egipto cuando eran esclavos. Los saqué cuando eran esclavos en Egipto y ahora hacen de sus pobres sus propios esclavos. No lo puedo entender. Si la instrucción que yo les dije era que sembraran, que iban a cosechar, que iban a prosperar, pero que aún de lo que recibieran de mi mano tenían que dejar un poco para que los pobres se pudieran alimentar. Y se lo quitaron y ahora hacen de los pobres sus esclavos. El Señor condena en el pueblo de Israel la injusticia. Ahora sí hablemos de la injusticia. Es por esto por lo que Dios le hace saber a Israel que su adoración está cargada de hipocresía. Diga conmigo hipocresía. Y religiosidad. Diga conmigo religiosidad. ¿Por qué la adoración de Israel era hipócrita y religiosa? ¿Por qué? Porque participaban de un sinnúmero de rituales y ceremonias, iban todos los domingos a la iglesia, pero al mismo tiempo descuidaban a los necesitados y obraban con injusticia con ellos. Dios les dice por medio del profeta Amós que si desean restaurar sus relaciones con los demás, primero deben restaurar su relación con Dios, lo cual los llevará a desarrollar una correcta adoración. Pero la correcta adoración en este caso está relacionada con practicar la justicia y el juicio. Es decir, si había injusticia, ¿qué quería Dios? Justicia. Si había inmoralidad sexual, ¿qué quiere Dios? Pureza sexual. Si hay peleas, ¿qué quiere el Señor? Reconciliación. Si hay división, ¿qué quiere Dios? Si hay desorden, ¿qué quiere Dios? Si hay confusión, ¿qué quiere Dios? Armonía. Amén. Usted dirá, ¿y para qué me cuenta todo esto? Todo esto se lo estoy diciendo para que cada uno de nosotros pueda hacer un diagnóstico y pueda identificar cuáles son las cosas que el Señor necesita remover, derribar para poder comenzar el proceso de restauración. El Señor ayer en el ayuno nos decía que comenzamos en un tiempo de arado. Y arar
de acuerdo a lo que nos enseñaba Rosalía, es remover, es partir la tierra, ¿no? Hay cosas en este tiempo que van a ser removidas. Preparémonos, iglesia, porque hay cosas que van a ser removidas en nuestros corazones, pero es necesario porque el Señor quiere bendecirnos. Amén. Ahora, ¿qué es la justicia? Es el principio que nos lleva a obrar y a juzgar las cosas respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Nada diferente a lo que Dios quiere que el ser humano haga en la actualidad, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, en el término que Amós utiliza para la justicia, que es el tema principal del libro de Amós, la justicia, es la palabra sedaká del hebreo, la cual se refiere a practicar la rectitud en el dar. ¿La rectitud en el qué? En el dar. Es un precepto, una norma que Dios da a su pueblo y lo encontramos en Levítico 19, como le dije, en donde Dios le ordena al pueblo no cosechar todo el campo con el fin de brindarle a los pobres una manera digna de obtener su alimento sin exponerlos a la necesidad de rogar por una ayuda o limosna. Es una muestra de obediencia y amor que va más allá de la caridad que puede practicar algún filántropo, porque el filántropo da porque le sobra. Resulta que esta instrucción es una instrucción que el Señor le da desde el principio al pueblo de Israel y trasciende porque considera a Dios que aún los pobres están en capacidad de dar. Es decir, aún el que decía no tener, sí tenía algo para dar. Por eso algunos dicen, basado en muchos pasajes de la Biblia, que a veces aunque nosotros no damos porque decimos que no tenemos porque no damos. La palabra de Dios dice que hay más bendición, o en otra versión dice, es más bienaventurado dar. Esta semana estuve estudiando este pasaje, este solo pasaje, a raíz de esto que estaba estudiando, y yo decía, ¿cómo así, Señor? ¿Cuántos consideran una bendición recibir un regalo? ¿A cuánto les gustaría recibir hoy un regalo? Uno se siente como alegre, uno se siente amado, querido. Y eso es una bendición, recibir es una bendición. Pero Dios dice, es más bienaventurado, o sea, es más bendición dar que recibir. Porque cuando damos, experimentamos una alegría que va más allá de la que sentimos o la que experimentamos cuando recibimos. Y además de eso, preparamos nuestras manos para recibir más, para recibir lo que Dios nos quiere entregar. Cuando yo doy algo que considero mío y lo comparto con otro, estoy extendiendo mi mano para dar, pero también la estoy preparando para recibir. Y a veces nos cuesta dar, nos cuesta darle tiempo al Señor, nos cuesta venir a la iglesia, pero también nos cuesta ofrendar, pero también nos cuesta ayudar al necesitado, pero también nos cuesta dar perdón. A nosotros, los seres humanos, nos cuesta dar, pero no así a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios debemos ser generosos como nuestro Padre Celestial es generoso. Así que la palabra justicia, en este caso, Amós la utiliza para instar a construir relaciones rectas sin importar las diferencias sociales. En este lugar, sin importar en qué barrio vivamos, sin importar en qué vehículos nos movilicemos, todos debemos aprender a compartir lo que Dios nos ha dado. No que al que viene en una gran camioneta le sentamos adelante y al que llegó caminando lo sentamos en la silla de atrás. Así no debe ser en la casa del Señor. Todos somos iguales delante del Señor. Amén. Vaya analizando todo lo que hemos hablado para que reflexionemos por qué el Señor está diciendo que quiere restaurar este año esta casa. Porque quiere restaurar nuestra casa. Porque él hubiera podido utilizar el mensaje de otro profeta, ¿sí o no? Pero si Dios nos habló a través de Amós, debemos entender qué pasaba en el contexto en el que Amós habló.
El primer punto que le decía que el profeta Amós, o Dios a través del profeta Amós, condenó del pueblo de Israel, entonces es la idolatría. Y segundo, la injusticia. En cuanto a la idolatría, no le mencioné muchas cosas, simplemente le dije cómo desde el principio el primer rey empezó a erigir templos, a levantar templos para dioses falsos. Pero lo voy a mencionar solamente tres de los que levantaron para que usted se dé cuenta cuáles son los tres principales que menciona el profeta Amós. El pueblo de Israel adoraba a Astarot, la diosa del sexo. Considerada la diosa del sexo, Astarot representa la inmoralidad sexual. Fornicación. Fornicación no es solamente cuando dos jóvenes que no se han casado tienen relaciones sexuales, sino cuando dos adultos deciden irse a vivir en unión libre. Porque Dios ha instituido el matrimonio para que a través del matrimonio el hombre y la mujer puedan construir una familia. Fornicación no es solamente cuando dos personas tienen relaciones sexuales, y se lo voy a decir así claramente, y hay una penetración, sino que hoy en día también, y de pronto los padres deben saberlo, algunos jóvenes acostumbran a estimularse, hombres y mujeres. De hecho, creo que no puedo solamente encasillar aquí a los jóvenes, a satisfacerse sexualmente de una manera que no es la que Dios ha determinado, en la que el hombre puede disfrutar de su sexualidad. Cuando hay una autosatisfacción de manera egoísta, donde solamente la persona quiere sentir placer sin que el placer sea entre la pareja y como Dios quiere que se dé. Hay muchas formas en las que la inmoralidad sexual se puede dar. Está la pornografía, hay muchas otras cosas, pero como de esto el mundo nos enseña tanto, yo me voy a encargar de enseñarle lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Lo otro usted ya lo conoce, ya lo sabe. Entonces revisemos, ¿hay moralidad sexual en estos momentos en nuestra vida de algún tipo? ¿Hay adulterio? ¿Hay fornicación? ¿Hay una autosatisfacción en el área sexual? El que tenga oídos para oír, que oiga. El pueblo de Israel adoraba a la diosa del sexo, había inmoralidad sexual. ¿Sabe que adorar a la diosa Astarot implicaba que al llegar al templo tenían que tener relaciones sexuales y practicar orgías con los sacerdotes del templo de Astarot? Adoraban a la diosa Anat, considerada la diosa de la fertilidad según la mitología caldea, hermana y esposa de Baal. ¿Sí lo conoce? ¿Sí ha escuchado acerca de Baal? Bueno, Anat, además de ser considerada la diosa de la fertilidad, también es conocida como diosa de la guerra, por lo anterior se le atribuye un carácter violento y una connotación y connotaciones sexuales. No solamente había inmoralidad sexual en el pueblo del Señor, también había violencia. ¿Hay algún tipo de violencia en nuestros hogares? ¿Maltratamos a nuestras esposas? ¿Nuestro esposo tiene que dormir con un ojo abierto y con otro cerrado? Porque dice, ¿en qué momento? Nuestros hijos no tienen la tranquilidad de acercarse a nosotros porque saben que los vamos a recibir con un grito o con un cable de la plancha o con algo diferente a lo que Dios nos ha enseñado de cómo corregir a nuestros hijos. ¿Hay violencia en nuestro corazón? ¿Hay violencia en nuestras acciones? Entonces, inmoralidad sexual y violencia. Y termino con esto. Adoraban a Baal, el dios del clima. Para algunas culturas representaba un fuego purificante. Ahora entendemos por qué Dios hizo descender fuego
cuando el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Aquí podemos observar cómo el pueblo termina atribuyendo a una falsa deidad la abundancia de sus cultivos, ya que el clima es fundamental dentro de las prácticas agropecuarias. ¿Alguien se dedica aquí al campo? ¿Trabaja la tierra? ¿Ninguno? Bueno, los que en algún momento nos hemos dedicado a alguna actividad agropecuaria sabemos que el clima es fundamental. La época de las lluvias, el verano, tener control del clima es fundamental, incluso para el control de las plagas. Y resulta que el pueblo ya no adoraba a Dios, ni buscaba a Dios para que Dios bendijera el campo, sino que adoraban a Baal para que su Dios Baal les diera el mejor clima, para que pudieran tener buenas cosechas. Aquí vemos cómo los hombres, como el pueblo de Israel, se vuelve idólatra de las riquezas, a tal punto que empiezan a adorar a otro Dios diferente a Dios para que Dios los bendiga materialmente. Pregunta para terminar: ¿hay avaricia en nuestro corazón? Cada vez que un hermano de la iglesia es bendecido, ¿te sientes incómodo? Cada vez que un familiar tuyo sube una foto al Face y viajó por París y viajó a Turquía y tú no has podido viajar a Huacoche y te sientes incómodo, eso se llama envidia, avaricia, porque es codiciar lo que el otro tiene. ¿Sientes envidia cuando algún amigo publica una foto en un restaurante especial? No voy a decir ningún nombre para no. ¿Y hace rato no sales a comer a un restaurante? ¿Te sientes incómodo porque los negocios de otros prosperan quizá más que el tuyo? ¿Hay amor a las riquezas? ¿No vienes a la iglesia porque no tienes tiempo, porque tienes que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves? Como si Dios no pudiera bendecirte de lunes a sábado o de martes a domingo o de miércoles. Es decir, no tienes tiempo para descansar, ni siquiera para que tú mismo descanses y puedas encontrarte con Dios, porque de lo contrario no vas a tener tu sustento. Quiere decir que confías más en tu propia fuerza que en la fuerza y el poder de Dios. Pregunta: ¿qué quiere restaurar el Señor en la Iglesia Cristiana del Norte? En el pueblo de Israel había idolatría. ¿En qué áreas? En el área sexual, en la forma en la que adoraban a Dios, porque era de manera ilegítima, porque adoraban el estar en contienda y adoraban los bienes materiales. Y eso los llevó al siguiente pecado, que es la injusticia en la que ellos vivían. Vivían para sí mismos. Por eso finalmente el Señor revela a Amós un proceso de demolición. Él tiene entre el capítulo 7 y el capítulo 9, él tiene unas visiones en las que Israel es devastado y 40 años más tarde vienen los asirios y destruyen a Israel. Pero era necesario que los asirios entraran y derribaran todo para que entonces en las ruinas el Señor pudiera restaurarlos. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un momento. Apenas estamos comenzando el inicio del estudio de lo que el Señor nos ha dicho. Pero es que para poder comenzar el proceso de restauración, primero tenemos que ser conscientes de qué es lo que necesita ser restaurado y de qué manera podemos estar en estos momentos ofendiendo a Dios. Porque eso que está dañado es precisamente lo que Dios quiere restaurar. ¿Qué quiere restaurar Dios en tu vida? Analiza y reflexiona todo lo que hemos hablado acerca de Amós, todo lo que hablamos acerca
del pueblo de Israel, porque es precisamente aquellas áreas que no están funcionando correctamente las que Dios quiere tratar. Y hoy no vengo con la intención de profetizarte algo, pero sí creo que Dios va a derribar esos altares. Sí creo que Dios va a derribar esos altares, esos muros y todo lo que tenga que derribar hasta que tú y yo comprendamos que nuestro hacedor es el Señor. Así que no tengas en poco, si estás pasando por un momento de crisis, si estás pasando por un momento difícil en tus finanzas o en tu hogar o simplemente en un conflicto interno en tu corazón, no pretendas buscar más culpables o más responsables. ¿Qué importa si eran los asirios? ¿Qué importa quién fuese? Sencillamente Dios lo permitió para que entonces el corazón de Israel estuviese dispuesto para entrar en un proceso de restauración. Hay cosas que aunque no quisiéramos escuchar, a veces Dios tiene que quitar y remover para que nosotros entonces podamos rendirnos realmente delante del Señor. No hay necesidad si realmente nosotros entendemos quién es nuestro Dios y lo adoramos como Él quiere que lo adoremos. Yo quiero invitarte para que por un minuto tú puedas hablar con el Señor y le puedas decir aquellas áreas que tú sabes que necesitan ser restauradas. Quizá algunos tengan que ser restaurados en su área sexual, porque saben que la manera en la que están llevando su vida sexual, su sexualidad, les está dañando o están dañando a otro. De pronto tenga que ver con tu relación con Dios. ¿Eres inconstante en tu relación con Dios? Bueno, habla ahí con Dios y dile: Señor, reconozco que he sido inconstante, reconozco que he querido hacer las cosas a mi manera. No sé si estás teniendo luchas con la parte material. Te cuesta compartir, te cuesta dar a los demás, o simplemente el trabajo se convirtió en tu Dios, al igual que los bienes materiales que posees. Pero quiero decirte con amor que de nada le sirve al ser humano ganar el mundo y ensanchar sus terrenos y sus bodegas si se perdiere su alma. De nada sirve ese vehículo, ese carro tan costoso. De nada sirve, de nada sirve que el negocio cada día tenga más sucursales a nivel nacional, si realmente con lo que el Señor te ha permitido construir y trabajar no le estás honrando y no le estás glorificando. No sé cuál sea, no sé cuál sea tu situación, pero yo quiero invitarte para que te tomes 30 segundos más y le digas: Señor, quiero morir a esa idolatría. Remueve de mi corazón todo apego a las cosas materiales, todo apego a la inmoralidad sexual, todo apego a la violencia. Porque, Señor, no quiero seguir maltratando a mi esposa, no quiero seguir maltratando a mis hijos, no quiero maltratar a mis hermanos, no quiero maltratar a mis vecinos, maltrato a mis empleados, maltrato a mi jefe, maltrato a mis amigos, maltrato a mis familiares. Señor, eso no es lo que tú quieres para mí. Ayúdame, Señor, y sana mi corazón. Sana mi corazón, Señor, porque he caído en este círculo vicioso, Señor, porque también fui lastimado, porque también fui herido. Pero hoy reconozco que en ti tú haces nuevas todas las cosas. En Hechos, la palabra de Dios dice que los gentiles se empezaron a convertir. Y en el primer concilio de Jerusalén todos discuten acerca de qué cosas deben imponerle a los nuevos creyentes. Y simplemente les dicen: no les pongamos una carga que no hemos podido llevar. También sobre los gentiles, sobre las naciones que nos rodeaban, ahora el Señor también está mostrando su salvación y les está dando el Espíritu Santo. Digámosles
que se aparten de la inmoralidad sexual, de que no coman animales sacrificados a ídolos, es decir, que dejen la idolatría, que se abstengan de la impureza, pero que adoren a Dios y que vivan para Él. Y entonces dice sabiamente Santiago o Jacobo, dice, se está cumpliendo la promesa que el Señor dio a través del profeta Amós, que en los últimos tiempos restauraría la casa caída de David, porque no solamente el pueblo de Israel a través de Jesucristo es restaurado, todas las naciones de la tierra son y pueden ser restauradas en el nombre de Jesús. Tu casa, tu familia, tus vecinos, esta congregación, esta ciudad, este país puede ser restaurado en las manos de Dios. Pero necesitamos volvernos a Dios, necesitamos reconciliarnos con Dios.